oh mio Signore, guariscimi, oh mio Signore, con il tuo sangue, guariscimi. Bueno, vamos a continuar con esta tercera reflexión sobre el Adviento, luz, esperanza y salvación. Comienzo con una lectura de la epístola a los Gálatas, desde el capítulo 5, versículo 13, libertad y caridad. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad, no vayáis a destruiros mutuamente. Os digo esto, proceded según el Espíritu, y no deis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Pues cuando hablamos del Adviento, todos nosotros sabemos en el corazón que es una estación de alegría. Aún en momentos grises de la vida, cuando llega esta estación, en algún lugar del corazón nos trae esa luz que no se puede tapar con nada, porque precisamente yo creo que de las primeras experiencias que todos nosotros hemos tenido en la iglesia con lo que es la luz ha sido la Navidad. La Navidad es una presencia de luz, aún en momentos tristes es luz, y es algo misterioso, inexplicable, pero cierto. A pesar de que el mundo sabemos que ha vulgarizado la estación de Navidad, como hace el mundo con todo, y es una estación comercial para mucha gente, y muchos de nosotros participamos en eso sin que pertenezcamos a eso. Como dice Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero tampoco demonizamos el mundo, porque vivimos en él y lo utilizamos como un instrumento. Así de que yo participo en la Navidad, y también hay cosas
que a pesar de que las convirtieron en actos comerciales, yo me sirvo de lo que necesito de eso para hacer lo que yo tengo que hacer, para glorificar a Dios en mi pequeña vida, con mi pequeña familia, en mi pequeña relación con Dios. Y eso es lo que cuenta, lo que yo estoy haciendo con esta estación. Obviamente que sabemos por disciplina litúrgica que la Iglesia nos pide a nosotros que durante esta estación tengamos un recogimiento espiritual, porque es la espera. Estamos esperando el nacimiento del Señor, que es lo que esperaron todos los profetas de antaño. Todo el pueblo de Dios siempre anunció ese gran nacimiento, que no lo pudieron ver porque fueron muchas generaciones que lo esperaron y nunca les llegó a ellos. Obviamente que estando todos en el Espíritu, pues todos se dieron cuenta, pero en la vida terrenal, muchas generaciones que lo anunciaron y lo esperaron, no les llegó. A nosotros sí nos llegó, pero también la Iglesia nos trae a vivir este ejercicio espiritual tan importante como es recrear ese milagro en nuestro corazón. La preparación de Adviento, que llama al arrepentimiento, a una buena confesión, a preparar nuestro corazón para perdonar, para hacer la paz con nuestros hermanos, para tener una conciencia tranquila. Es una oportunidad, una estación donde está lo que se conoce como el aguinaldo, que es el regalo. Normalmente muchos países católicos celebran esto del aguinaldo en Reyes, en la Epifanía, el 6 de enero, pero el aguinaldo comienza desde el primer día de Adviento, porque es la preparación del corazón para entregárselo al niño. Nosotros llevamos al nacimiento, al pesebre del niño, le llevamos el regalo, y ese regalo es nuestro corazón. Por eso es luz, esperanza y salvación, porque eso es lo que es esa cuna de Belén. La cuna de Belén representa todo eso. Yo no sé cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad de estar en Belén, ahí donde nació el niño, y se encuentra uno con situaciones muy difíciles, como los palestinos viviendo bajo una opresión terrible por los judíos, y al mismo tiempo la Iglesia Ortodoxa manejando la mitad de ese santuario tan importante, con una actitud un poco difícil que no es común para la Iglesia Católica, y la otra mitad por la Iglesia Católica, y se ve lo que es la increíble batalla espiritual que trae el Mesías a este mundo. Ahí lo vemos todavía en Belén, está ahí, todo dividido, todo separado, unas situaciones terribles, pero nada diferentes a lo que eran cuando Jesús estaba entre nosotros, porque también ocurrían cosas así. Había gente muy oprimida por los romanos, y esto todo estaba al frente de Jesús y de todos sus apóstoles. Pero hoy nosotros somos llamados a que, recreando la realidad de lo que es la espera del Mesías, podamos renovar nuestro corazón, porque el llamado es aprovechar esta oportunidad que la Iglesia nos da, la gracia de Adviento, que es un don. Ustedes se han dado cuenta cómo el Santo Padre tiene la potestad de escoger un año para un santo o para alguna devoción en particular, ¿no? Y por ejemplo, este fue el año de San José, que termina el 8 de diciembre. Y así como el Papa tiene esa potestad, la Iglesia, por medio de la liturgia, viaja con el tiempo, con el pueblo de Dios, viaja con los misterios del Mesías. Y estos misterios del Mesías están vivos en la Iglesia, porque viven en el eterno presente de Dios. Así como Jesús dijo,
todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Esto profundizado, encontramos que cada evento de la vida de Jesús quedó plasmado en la eternidad, está en el eterno presente de Dios. Toda esta estación de Adviento nos lleva a vivir todo este misterio de la encarnación del Mesías, a vivirlo estando presente en el eterno presente de Dios, hasta el punto que cuando llegamos a la Navidad y el niño está próximo a nacer y tenemos la espiritualidad del nacimiento, del pesebre, que con tanta santidad San Francisco de Asís nos lo ha dejado a la iglesia como tradición, podemos llegar al punto de vivir toda esa espiritualidad del pesebre en forma mística, con oración, con amor y ternura, porque si algo hace la experiencia de la Navidad es la ternura. Eso es lo que hace, ablandar el corazón, porque estamos colocándonos en las manos de la divina infancia de Jesús por medio de la Santa Familia de Nazaret. Llegamos a ese niño y todo este Adviento es una preparación para poder llegar a esa ternura, porque esa es la luz que trae esta estación. Ustedes saben que en Cuaresma la iglesia se prepara para asumir el sufrimiento, para asumir lo absurdo que es el pecado, para asumir la victoria de la cruz, para asumir la resurrección y todos estos misterios extraordinarios. Y la iglesia llama ayuno, penitencia, mortificación, todo eso se pide. Es una estación diferente, pero es lo que entendemos del camino trazado por Jesús, que comienza en este Adviento y termina en la cruz, termina en Cuaresma. Entonces caminamos desde la cuna de Belén hacia el Gólgota y estamos preparándonos para comenzar ese camino. Traducido a un idioma sencillo, eso quiere decir, sin importar cuánto crecimiento espiritual usted cree que tiene, usted siempre considérese que apenas está empezando para que pueda aprender. El peor error que cometemos nosotros es pensar que sabemos, porque cuando nosotros creemos que sabemos, paramos de aprender. Y esto es un defecto humano terrible. La humildad del hombre hace que siempre esté dispuesto a escuchar, siempre está abierto el corazón a amar, siempre está abierto el corazón al Espíritu Santo, y por eso constantemente se alimenta de esa fuente de vida de Dios. Entonces, hagamos de cuenta que hasta hoy nosotros no hemos entendido mucho de lo que es este misterio de la encarnación del Señor, de lo que es el camino que va de Belén al Gólgota, a la cruz, y que entonces empezamos. Y qué lindo que es entonces empezar en este Adviento como niños caminando hacia algo que estamos aprendiendo, a pesar de que lo hemos escuchado tantas veces, a pesar de que conocemos la historia, pero entendiendo que a lo mejor lo que no hemos hecho es caminar esta estación en el Espíritu, adentro de ella, no afuera de ella. No es un pecado vivir Adviento afuera de la mística y espiritualidad del misterio del nacimiento, pero es algo muy primario, muy elemental, muy superficial. Por eso la invitación siempre de la liturgia es a que nosotros entendamos que la liturgia es divina. Por eso todo lo que Dios nos enseña por medio de su liturgia en la iglesia es entrar en el Espíritu de Dios, que es entrar en el eterno presente. Entonces, que este Adviento se convierta en una entrada al eterno presente de Dios, donde vamos a encontrar esta verdadera preparación para el nacimiento de un niño que queremos que nazca de verdad en nuestro corazón. La cuna de Belén
sabemos que es en una pesebrera hecha de paja, con dos personas que no podrían ser más insignificantes como son María y José, en un estado tan absolutamente absurdo para el mundo que nadie se pudiera imaginar que un rey pueda nacer ahí. Pero ese es Dios, así de misterioso es el Señor. Pero lo que el Señor nos está enseñando con este misterio es aprender a ser sagrarios de la divina infancia. Para mí, la infancia de Jesús tiene trascendencia porque cuando yo fui rescatado por el Señor, antes del rescate, participé en una novena de Navidad con mis hermanas sin conocer a Dios, sin tener fe, totalmente alejado de Dios, en pecado mortal. Y sin embargo, esa fue la Navidad de mi vida. 1997, esa Navidad marcó mi rescate y me rescató el niño Jesús. No fue hasta tiempo después, cuando ya era misionero, que descubrí que todo lo que me había sucedido había salido del pesebre de Belén. De ahí salió. Fue ese niño que yo veía cada día en la iglesia cuando iba a rezar la novena con mis hermanas, y que era simplemente un pagano que estaba ahí al frente de toda esa clase de símbolos, imágenes de la iglesia que ya ni sabía qué representaban. Sin embargo, el Señor sí me conocía, el Señor tenía un plan conmigo, Él sabía lo perdido que estaba, y esa sonrisa de ese niño, porque algo me sucedió en la novena. Tenían un niño muy grande, acostado desde el día 1 de la novena. Yo, por ejemplo, en las novenas que hacemos nosotros en la Casa Madre de la Misión, que es una tradición muy grande para nosotros por lo que les estoy contando, el niño no lo llevamos a la cuna hasta la medianoche, el 24 de diciembre, que lo llevamos en procesión hasta la cuna durante la Eucaristía. Pero en esta iglesia donde yo hice la novena con mis hermanas, tenían un niño inmenso a los pies del altar, y el pesebre estaba atrás del altar. Entonces, cuando yo iba, mis hermanas siempre se sentaban en la primera banca del lado izquierdo, lo cual a mí me incomodaba mucho, pero yo no dije nada, porque a mí no me gustaba que el padre me mirara. Y claro, es entendible hoy, sabiendo todo lo que sabemos, pero algo sucedía ahí, y era que no podía mirarle los ojos al niño. No podía. El niño estaba ahí y yo sabía que me estaba mirando, pero como era una estatua, yo decía, ahora sí que estoy bien mal, ¿no? Pero sí me estaba mirando. Eso es lo que yo supe después, ¿no? Esas miradas del niño es lo que yo estoy hablando de la ternura de Navidad, la ternura del pesebre. Que el niño está en el pesebre pidiéndonos a nosotros, llévame contigo, haz que tu corazón sea la paja de mi cama, de mi camita donde yo descanse, que ese corazón sea la cuna, llévame ahí y nunca me sueltes, déjame ahí, yo quiero vivir en tu corazón. Y ese es el llamado del niño desde el nacimiento, desde el pesebre. Es un niño que nos dice, cárgame, llévame, para eso vine, para que tú me lleves. Necesito un lugar donde dormir. Y esto es todo el significado. Ustedes en México tienen una tradición muy bonita que son las posadas. Y esto es un lenguaje claro de lo que el niño finalmente hace al nacer, que nos dice, llévame contigo. Y esto es para nosotros una espiritualidad muy importante para entender el misterio de nuestra fe católica. Además, las oportunidades que Dios nos da de hacer de esta maravilla que es la liturgia parte de nuestra vida íntima con Dios, de abrazar esos misterios. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona tiene mucho amor por el rosario, termina
sumergiéndose en cada misterio y termina penetrando ese misterio con más profundidad y sintiendo la presencia de ese misterio hasta el punto que hay rosarios que tienen trascendencia en los misterios, porque uno ya se hace parte de ese rosario, una parte mística, espiritual, ya no es simplemente una rezandería, una repetidera, un monólogo, sino que es una espiritualidad. Y precisamente las estaciones litúrgicas nos enseñan a atrevernos a dar ese paso cuántico para lanzarnos al abismo de Dios. Cada vez que hacemos eso, recibimos una inmensa gracia. Es como un niño que yo conocí en un pueblito muy pobre, en la selva amazona, por allá en el Perú. Este niño vino a consultarme. Era un niño descalzo, con una ropita deshecha, hijo de gente que vivía por allí en la selva, pero era católico y participaba en todas las catequesis de los agustinos recoletos que estaban de misioneros en esa área. Y el niño se me vino y me dijo: necesito ayuda. Yo le dije: ¿qué te pasa? Dice: es que tengo un problema muy grande, porque yo me confesé por primera vez hace un año, cuando hice la primera comunión, pero yo mentí, porque yo no fui capaz de confesar un pecado que tengo atravesado, que no soy capaz de contarlo. Entonces necesito que me ayude. ¿Cómo hago para contarlo? Entonces yo dije: muy sencillo, cuéntemelo a mí. Y así empieza. Entonces me miró en un silencio increíble y me dijo: ¿y uno le puede contar los pecados a alguien que no sea un sacerdote? Y yo dije: pues entre amigos a veces nos contamos los pecados. Dice: no es pecado contar nuestros pecados. Yo diría, eso puede ser un buen ejercicio. Es como si usted estuviera preparando para lanzarse a donde debe ir a contarlo. Si me lo cuenta a mí, ya se acostumbra a contarlo, ¿no? Y de pronto lo puede hacer. Y entonces llegó las horas de las confesiones y yo lo vi en la fila allá. Y me miraba de allá, como quien dice: ay, ¿en qué me metí? Y fue y volvió. Y apenas llegó al lado mío, agachó la cabeza y me dijo: mentí otra vez. Entonces, en ese momento se me iluminó, porque yo siempre ando con un niño, Jesús. Hoy no lo trajimos por puro accidente, pero siempre viajamos con el niño. Entonces yo me acordé del niño y fui y lo traje y le dije: vamos a hacer un ejercicio. Digo: ¿sabes quién es este? Me dijo: sí, el niño Jesús. Le digo: pues te lo vas a cargar y te vas a confesar otra vez, con él cargado. Y cuando vayas a hablar, mira al niño, míralo bien a los ojos, porque si vas a mentir, le vas a mentir a él, no al Padre, sino a él. Entonces le dije: ¿tú sabes que ese es Dios? Digo: sí, pero me da miedo. Digo: bueno, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar ese miedo. Dice: ¿qué importa que tenga miedo? Así con miedo y todo te vas. Y se fue. Hizo la cola. Esta vez era bien cortica, tan solo habían 3 niños allá al frente, porque era una actividad para niños. Y llegó y confesó finalmente. Y se vino corriendo de allá y dejó caer el niño por allá en el camino. El niño es de madera, pero tiene desarmable las manos y la cabeza. Entonces él no sabía que el niño era desarmable. Entonces voló la cabeza por allá, una mano por allá, y empieza a llorar. Y me llega a mí solo con el tronco, llorando. Y digo: ya confesé, pero destruí al niño, está bravo conmigo. Así. Y me tocó irme con él a buscar los pedazos y armarlo otra vez. Y cuando el niño quedó armado otra vez, este niño lo abrazó y se lo llevó a un rincón por allá y se quedó con él. Si les digo cuánto tiempo, les mentiría, porque fue mucho tiempo que estuvieron los dos, el niño y él, sentados por ahí en una esquina. Quién sabe qué le diría, pero él estaba con ese niño allá.
pero ese día se veía el cambio de sus ojos, la transformación de ese niño y el triunfo, la victoria de la verdad, la victoria sobre el pecado, en semejante pequeñez, un niño, y además por medio del niño Jesús. Y todo eso tenía que ver con lo que estamos hablando. Es el adviento que le llegó a ese niño, le llegó directamente al corazón y lo transformó. Porque ese niño después fue un cambio increíble en toda esa comunidad. Y esto nos enseña a nosotros cómo es que cada que tengamos dificultades para entrar al sacramento como debemos entrar, tanto a la comunión como a la confesión, nosotros debemos acordarnos de los ojos del Señor. Es a Él a quien estamos mirando. Por eso es tan importante que cuando miremos el pesebre, el nacimiento, y ese niño está ahí, no nos olvidemos que es Jesús. Cuando yo hice esa novena con mis hermanas, yo no sabía que le estaba haciendo una novena a Dios. Yo adoraba muchos dioses y yo hacía muchos años desde mi adolescencia que creía que Jesús no era Dios. Por eso ese niño Jesús para mí no era Dios, y ese fue el que me cambió, y fue Dios el que me apareció, a quien yo no creía, en quien yo no confiaba, ni hacía absolutamente nada para adorarlo. Y sin embargo, ese encuentro con el Señor me enseñó que el pesebre de Belén es una oportunidad muy grande para adentrarnos en este misterio que San Pablo dice que los profetas de antaño y todo el pasado quisieran que nosotros tuviéramos esta gracia. Ustedes saben lo que es uno estar a los pies de un pesebre sabiendo que es historia sagrada, pero es verdad que ese niño nació así, que todo eso es verdad, que ese es nuestro Dios, nuestro Señor, que ha hecho maravillas entre nosotros, tanto antes de encarnarse como cuando se encarnó y después de haberse encarnado, inclusive en el día de hoy. Estando nosotros en Mérida, fuimos a una iglesia donde acababan de... esto fue en Puebla, ya estoy confundido. Esto fue en Puebla, hace 2 noches. Cuando llegué, el padre me dijo, mire la coincidencia, usted es un secuestrado y rescatado por el Señor, pero algo pasó. Acaban de secuestrar un miembro de mi parroquia, que es miembro del coro o algo así. Lo secuestraron en el DF, en México, y mandaron una foto a su familia con él desnudo hasta la cintura y están pidiendo dinero y todo. Entonces yo le dije al padre, pues vamos, y esa iglesia es del Divino Niño, la iglesia del Niño Jesús y de la Santa Cruz. Entonces le dije al padre, vamos a ofrecer la Eucaristía por él y vamos a pedirle a este niño a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Y así fue. Y todos los que estábamos ahí, estábamos en esa misión y en un momento dado yo estaba arrodillado al frente de una estatua muy grande que hay del niño en la iglesia y sentí en mi corazón la claridad que él dijo, va a ser rescatado y vas a escuchar de eso más pronto de lo que te imaginas. Y terminé de dar mi primera charla y llegó la misionera que está aquí, Diana, que es de mi comunidad, corriendo y me dijo, acaban de liberarlo. Y fue durante la Eucaristía que lo liberaron. Y fue el niño, y tengan la seguridad que fue él. Él lo rescató. Sí. Y son milagros que ocurren en nuestros ojos, que los estamos viendo, que los estamos palpando, que es un Dios vivo, que está entre nosotros y que es travieso también, porque tiene también sus grandes travesuras y hace cosas. Miren ustedes cómo me cambió mi vida. Termino la novena y apenas la termino me secuestran, y ese es el cambio de vida que me trajo. Entonces, la gente en California, mis colegas y toda la gente con la que yo viví tantos años, me decían, pero ¿y el secuestro? Cuéntame. Y les decía,
pues el secuestro fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida. Ahí mismo, a recomendarme el psiquiatra, a recomendarme, porque estaban convencidos que estaba loco. Solo un loco para ellos puede hablar así. Por eso San Pablo dice que somos los locos de la cruz, porque eso es lo que es. Para el mundo somos un escándalo. ¿Quién va a entender que yo puedo decir con absoluta seguridad, a pesar de que me robaron todo lo que me robaron, me torturaron por 6 meses, hicieron sufrir a toda mi familia como no está escrito, y yo puedo salir de ahí con absoluta seguridad a decir, bendito secuestro? Ustedes se pueden imaginar lo absurdo que es eso para la gente del mundo, aún para gente de la iglesia que no es espiritual. No lo entienden, pero nosotros lo entendemos, porque es como Dios actúa en nuestra vida. Por eso, miren lo absurdo que es el pesebre de Belén. ¿Cómo es posible un Dios naciendo ahí en una pesebrera que seguramente olía horrible porque habían animales ahí? O sea, es toda la contradicción a lo que el mundo es. Nadie de este mundo hubiese creído en absoluto que ser un rey. ¿Quién? Cualquiera que le diga a usted que es un rey, pues se burlan de usted, dice, este se enloqueció, pero es el rey. Y por eso, cuando miramos esta estación, con el contenido místico que tiene, que es la preparación del corazón para recibir la luz de nuestra salvación, que es la esperanza viva que nos llama en un horizonte seguro, que es el fin de nuestra vida transformante hacia una resurrección. Esto es tan grande y empieza en una forma tan insignificante, y de esa misma manera debemos hacer nosotros todo lo que tenemos que hacer para prepararnos en esta Navidad como si fuera la primera, para que podamos dar pasos a una conversión segura. Yo les aseguro que ustedes nunca se arrepentirían si dieran la oportunidad a sus almas de comenzar de nuevo, como si no conocieran nada de lo que estamos hablando sobre la liturgia de Adviento, y comenzaran a buscar todo lo que está escrito sobre eso en el catecismo, buscar los pasajes en el Evangelio donde los evangelistas hablan del nacimiento de Jesús, los que hablan, y todo esto va recreando en nosotros un interés para meternos en el misterio, aunque ya no lo hayan contado, aunque hayamos pasado quién sabe cuántas Navidades. Sin embargo, darle la oportunidad a nuestra vida de que dé pasitos hacia una mística profunda del misterio del nacimiento, para que con esa ternura ese niño lo podamos abrazar, y cada vez que vayamos a vivir una situación difícil en la vida, todo lo que tenemos que hacer es colocar los ojos en ese niño, y así recibimos la fortaleza, porque ese niño siempre nos apoyará, siempre. Hay algo muy precioso que tiene que ver con lo que es el eterno presente de Dios, y es que de los 33 años de Jesús, cada momento de la vida de Él queda marcado eternamente y permanece para siempre. ¿Saben por qué? Jesús dijo, todo pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Y quién es Él? Él es el Verbo divino. Entonces, todo lo que Él hizo, cada instante, cada paso que dio, es la palabra viva caminando. Por lo tanto, no pasará. Sus pasos quedarán para siempre, quedaron marcados en la eternidad, y por eso tengamos la seguridad que entrar al Adviento y acobijar todo este misterio, para que nuestro corazón tenga este consuelo, esta compañía, esta fortaleza y esta ternura, sería el llamado más grande de esta estación. Y Dios nos lo da.
con seguridad que podemos alcanzarlo de esa forma. Pues que el Adviento nos cubra con su manto celestial, que es como una brisa que baja del cielo con ángeles y llega a la tierra en la forma más sencilla y cubre todo el orbe de la tierra sin hacer escándalo. Y es el don más grande que ha recibido la humanidad, sin escándalos, sin pompas, sin nada extraordinario más que la humildad, la sencillez, la nada. Y así llega Dios a nuestros corazones, y esa es la naturaleza del Adviento. Es preciosa, es como una brisa celestial, y tenemos que abrirnos para recibirla, porque Dios está muy pronto a bañarnos con esa brisa desde su divina infancia. Voy a cerrar con una lectura de la primera epístola de San Juan, del capítulo 2, desde el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y le pedimos que nos bendiga en esta preciosa estación de Adviento, dándonos la ternura de ese niño. Amén. Oh mio Signor, guariscimi. Oh mio Signor, con il tuo sangue